Muy buenos días, amados hermanos, estimados amigos que nos ven a través de esta transmisión de este culto de adoración a nuestro Dios. Este día en el cual nos gozamos, en el cual lo dedicamos a nuestro Dios. Como dice la palabra de Dios, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y en esa misma actitud, hermanos, en esa misma actitud de agradecimiento, de amor a nuestro Dios, vamos a dedicar este tiempo para estar en comunión con nuestro Dios y que todo lo que hagamos le honre y le glorifique. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias. Vamos a buscar la carta a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 2. Repito, la cita es Hebreos 12, 1 y 2. La palabra del Señor dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. En actitud de oración, hermanos, escucharemos un preludio, una música suave. Les invitamos a que allí en su casa, hermanos, en actitud reverente, en actitud de oración, nos pongamos a cuentas con nuestro Dios, hermanos, y oremos en este momento. Oremos. Padre Santo, estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Señor, te damos en esta hora por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva mañana que tú nos concedes, Señor, despertar, y en la cual, Padre, nos disponemos a servirte de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a como iglesia, Padre, poder estar en un mismo espíritu, sirviéndote, alabando, glorificando tu nombre, Señor. Permite que todo lo que se haga en este culto te honre y te glorifique, Señor, y ayúdanos, Señor, a siempre darte el primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos a como iglesia, Padre, a salir adelante en medio de esa situación y que podamos ser esa luz, esa sal que el mundo necesita. Perdona pues todos nuestros pecados y guárdanos de todo mal. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Preparemos nuestros corazones, hermanos, pero también nuestras mentes para alabar a nuestro Dios a través del canto. Entonces, ahí en sus hogares, hermanos, si les es posible, ¿verdad? Alabemos a nuestro Dios por medio del siguiente himno.
ves venir su brillante pabellón, Cristo ha desplegado hoy en la nación. A todos en sus filas os quiere recibir, y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús tenemos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el potente Salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos pronto compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús tenemos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el Evangelio y su gran amor. Con ellas revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús tenemos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús tenemos nuestro general. Buenos días, amados hermanos y estimados amigos. Como siempre, un placer darles una cordial bienvenida a este lugar y a este momento de meditación en la palabra de Dios. Nuevamente agradecidos con Dios porque nos permite estar en el día del Señor, el día que hizo Jehová, y nos gozaremos y alegraremos en él. También porque nos concede estar virtualmente congregados y nos concede estudiar la palabra. Gracias a Dios por ello, porque a pesar de no poder reunirnos en una forma presencial, sí podemos meditar en la palabra del Señor. Por eso también estamos muy agradecidos porque nos permiten, por medio de las redes sociales, de este medio electrónico, nos permiten llegar a sus hogares. Muchas gracias y Dios les bendiga. Vamos a continuar entonces nuestro culto, ahora con la meditación en la palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos de manteles largos porque nuestra Unión Bautista de Jóvenes está iniciando su Semana de la Juventud. Y el mensaje de hoy pues es alusivo a nuestros jóvenes. Así que con el permiso de ustedes quiero dirigirme de una manera especial, de una manera particular a los jóvenes y a las señoritas. Bueno, el tema de hoy está en la palabra de Dios y lo tomé de segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Sí, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 2, a partir del verso 15, capítulo 2 del verso 15 a
hasta el verso 22 nada más, hasta el verso 22, del 15 al 22. Y he titulado el mensaje de hoy, Un joven aprobado, un joven aprobado. Hago la lectura de la palabra del Señor y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hasta ahí nos detenemos, hermanos, en la lectura de la santa palabra de Dios. Y como corresponde, amados, después de leer la palabra, debemos orar para pedir de Dios su santísima bendición. Oremos. Padre amoroso, nosotros te alabamos y bendecimos en esta hora y te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias, Señor. Ahora te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, que sea Él quien hable a nuestro corazón y que sea Él quien aplique el mensaje a lo más profundo de nuestro ser. En esta hora, Señor, quiero suplicarte de una manera especial por nuestra juventud, por todos nuestros jóvenes y señoritas, adolescentes, jovencitos y jovencitas, y rogarte, Señor, que tú les tengas en el hueco de tu mano y les guardes de todo mal, de todos los peligros y de todas las tentaciones. Te ruego por ellos, Señor, y que también ellos sientan en su corazón un impulso irresistible de servirte, pero de hacerlo en la hermosura de la santidad. Te damos pues, Señor, a ti y solamente a ti, toda la honra y toda la gloria, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces, su Biblia abierta es segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, y son los versos del 15 al 22. El título del mensaje, un joven aprobado, un joven aprobado. El joven cristiano busca ser aprobado por Dios. Se dice que unas de las necesidades más grandes del hombre son el ser estimado y el ser aceptado.
Un estudio sobre la drogadicción que estuve leyendo dice lo siguiente: una de las razones más poderosas por las que un joven se inicia en el uso de las drogas es porque sus amigos lo hacen. Los datos estadísticos prueban que un joven usará drogas si sus amigos las usan. Los candidatos más viables a usar drogas son aquellos cuyos amigos lo hacen. Quizá ceden para sentirse aceptados por el grupo, para probar su valentía, o porque no pueden soportar la llamada, entre comillas, presión social que ejercen sus compañeros. Bueno, eso dice este estudio. Y que lo mismo sucede con los que se enrolan en las pandillas o bandas de delincuentes. La mayoría lo hace por esa obsesiva necesidad de sentirse aprobados por sus iguales. Pero el joven cristiano tiene metas mucho mayores. Porque el joven cristiano no busca ser aprobado por los hombres, sino por Dios. El joven cristiano busca ser aprobado por Dios. Su meta es parecerse más y más a Jesucristo, su Salvador, su Señor y Maestro, porque Él sí fue aprobado por Dios. Dice la Escritura acerca de Cristo: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Eso está en Hechos 2:22. No podemos dejar de mencionar las palabras del mismo Padre Celestial con referencia a su Hijo, cuando dice Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Joven, señorita, ¿qué estarían dispuestos ustedes a hacer para ser aprobados por Dios? ¿Qué estarían dispuestos ustedes a hacer para ser aprobados por Dios, para que el Señor dijera estas mismas palabras que dijo de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, en nuestro pasaje, el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo que hay algo que debe procurar con una verdadera vehemencia: el presentarse ante Dios aprobado. Y para eso le da algunas indicaciones. Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos algo de lo que Timoteo debía hacer para ser un joven aprobado. Bueno, hermanos, vamos a dividir nuestro pasaje solo en dos partes. Y la primera va a comprender del verso 15 al verso 18. 15, 16, 17 y 18. Y aquí al leer les invito a ver, hermanos,
amigos, jóvenes, señoritas, que Timoteo debía ser aprobado en su firmeza espiritual. Dice aquí, hermanos, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, que conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí, hermanos, les invito entonces a ver que Timoteo debía ser un joven aprobado en su firmeza espiritual. Sí, firmeza espiritual. Y muy particularmente, hermanos, como podemos ver en este pasaje, su firmeza en la palabra de Dios. Su firmeza en la palabra de Dios. Observemos que lo primero que el apóstol Pablo le pide es que sea un obrero que usa bien la palabra de verdad. En la versión Reina Valera revisada 1909, la que conocemos como la versión antigua, dice que traza bien la palabra de verdad. Traza. Y la idea, hermanos, es de quien traza un surco, debe hacerlo en forma recta, en forma derechita. Debe usar correctamente la palabra de Dios. Timoteo debía enseñar y predicar la palabra de Dios de una manera recta. Es decir, siempre una sana doctrina. Que usa bien la palabra de verdad significa que cumple cabalmente con su oficio como predicador del Evangelio al que Timoteo fue encomendado. Trazar bien la palabra de Dios es estudiarla debidamente, apropiársela personalmente y proclamarla inmaculadamente, sin mezclarle absolutamente nada. Timoteo se encontraba pastoreando la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo le escribe esta, que fue la última epístola que el apóstol escribió. Después de esto, él muere. Así que cuando le escribe esta epístola, Timoteo se encuentra en Éfeso. Y allí en Éfeso había gentiles que querían imponer como doctrina relatos fantasiosos de experiencias religiosas. Suena familiar en estos tiempos. Personas que tienen ciertas experiencias y quieren imponerlas como una doctrina en la iglesia. Y también allí en esa iglesia en Éfeso había judíos que querían que se tomara en cuenta sus imaginarias interpretaciones del Antiguo Testamento. Entonces Timoteo debía ser firme en la predicación y en la defensa de la sana doctrina. De la sana doctrina. El apóstol Pablo cita como ejemplo
a quienes tergiversan la doctrina, a un tal Himeneo y Fileto. Y dice aquí que ellos enseñaban que la resurrección de los muertos, un evento escatológico, ya se había efectuado. Tal vez, quizá, porque le daban a los pasajes que hablan de la resurrección de los creyentes, le daban un sentido espiritual o místico. Si este Himeneo que menciona aquí el apóstol es el mismo que menciona en 1 Timoteo 1:20, entonces era un hombre que se dedicaba a eso, a debilitar la fe de los hermanos, enseñándoles una falsa doctrina. En este pasaje, hermanos, Pablo dice que a él y a un tal Alejandro los entregó a Satanás, lo cual se ha interpretado como que fueron disciplinados por la iglesia en el ministerio de Pablo en Éfeso. Entregarlos a Satanás es excluirlos de la comunión de la iglesia, donde reina Jesucristo. Timoteo no debía dejarse intimidar por nadie. Y nadie debía tener en poco su juventud, su edad. Timoteo debía ser firme en la aplicación de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Quiero que noten, hermanos amados, lo que dice el verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y aquí se refiere a lo que sucede en nuestro tiempo. Hay muchas filosofías y muchas teorías de hombres que no creen en Dios, que no tienen temor de Dios y quieren imponer en el joven cristiano sus ideales, sus ideologías. Pero el joven cristiano debe estar firme en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ahora quiero que noten el verso 17. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Leí también el 18. Aquí vemos que hay palabra, que se predica, que se proclama, que se enseña, pero es una palabra que carcome como gangrena. Las palabrerías del verso 16, la palabra que carcome como gangrena del verso 17, están adversas, contrarias a la palabra de verdad del verso 15. El joven aprobado, el joven cristiano de hoy, aprobado por Dios, está firme en la palabra de verdad, firme. Yo invito a mis jóvenes a permanecer firmes en la palabra de Dios, es decir, en la doctrina que han creído, que nada ni nadie les desvíe del camino que se han trazado, manteniendo siempre su visión firme. Timoteo fue instruido en la palabra de Dios, por eso Pablo le pide lo siguiente. ¿Qué le pide? Permítanme leer 2 Timoteo 3, del 14 al 17, y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Eso es lo que le pide.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, del 14 al 17. Según este pasaje, hermanos, amigos, para el apóstol Pablo, el único camino para la salvación es la fe en Cristo Jesús. Y que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, según Romanos 10, 17. Pero una vez salvado, el hombre necesita perfeccionar su vida cristiana. Y para esto no hay instrumento más útil que las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo enlista aquí las cuatro cosas que la palabra de Dios hace en nuestra vida. ¿Cuáles son? Primero, dice, enseña. Segundo, redarguye. Tercero, corrige. Y cuarto, instruye en justicia. Si ustedes, mis amados hermanos jóvenes, se alimentan diariamente, sí, cada día, se alimentan de la palabra de Dios, se verán fortalecidos con estos 4 nutrientes que no les permitirán desviarse del camino correcto. Amados, cada vez que ustedes abren las Escrituras, será Dios y solo Dios su maestro. Y entonces no habrá lugar ni en sus mentes, ni en sus corazones, a esas vanas filosofías de los pensadores, como tampoco a esa vacua argumentación de hombres necios que niegan la existencia de Dios. Como tampoco habrá lugar a esa pertinaz insistencia de hombres y mujeres perversos y pervertidos que a fuerza quieren obligarnos a aceptar sus desviaciones. Joven, señorita, ustedes deben mantenerse firmes en la palabra de Dios. Firmes en la palabra de Dios. Bueno es el consejo del apóstol Pablo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda a Tesalonicenses 2:15. Y sabio también el consejo del apóstol Juan, que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda epístola de Juan 1:9.
Amados jóvenes, procuren con diligencia presentarse a Dios, ¿cómo? Aprobados, como obreros que usan bien, que trazan bien la palabra de verdad. Firmes, hermanos, firmes. Bueno, hermanos, entonces el joven cristiano debe ser aprobado en su firmeza espiritual, en su firmeza espiritual. Pero vamos a ver, hermanos, la segunda parte de nuestro pasaje. Ya leímos del 15 al 18, ahora nos corresponde 19, 20, 21 y 22. Y aquí les invito a ver que un joven aprobado, o Timoteo, debía ser aprobado en su limpieza espiritual. Leo la palabra del Señor, verso 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, Timoteo debía ser aprobado en su limpieza espiritual. Me vi tentado a utilizar pureza. Me parecía una palabra más fuerte. Aprobado en su pureza espiritual. Pero el texto bíblico, Dios utiliza limpieza. Vean ustedes en el verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y vean el verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, hermanos, pues, limpieza, dice el Señor, limpieza espiritual. Pablo le da aquí a Timoteo 3 consejos en relación a la santidad de vida. ¿Cuáles son? El primer consejo: apártate de iniquidad. Apártate de iniquidad. ¿Por qué? Porque tú invocas a Cristo. Vean lo que dice, hermanos, el verso 19. Más o menos a la mitad del texto, la segunda parte del texto dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? Apártate de iniquidad. ¿Por qué? Porque tú invocas a Cristo.
El segundo consejo, límpiate de toda impureza. Sí, límpiate de toda impureza. ¿Por qué? Porque tú sirves a Cristo. Y vuelvo a leer ahí en el verso 19, donde dice, en el verso 21, donde dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, límpiate de toda impureza. ¿Por qué? Porque tú sirves a Cristo. ¿Y el tercer consejo? El tercer consejo es: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque tú das testimonio de Cristo. Vean el verso 22, dice, así que huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tú das testimonio de Cristo. Timoteo debía ser firme en servir al Señor, sí, pero en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Pablo lo ilustra de la siguiente manera. Aquí le dice en este pasaje, que en una casa grande hay instrumentos diversos. Pueden ser de oro o de plata, o bien de madera o barro. Y dice también que unos son utilizados para usos honrosos y otros son utilizados para usos viles. Una explicación que se ha dado a este pasaje, una interpretación, es la siguiente. En la iglesia hay cristianos buenos y tristemente lo digo, hay cristianos malos. Hay siervos buenos y hay siervos malos. Hay testigos buenos y hay testigos malos. Hay esto en las iglesias. Y Dios, dice aquí el apóstol, puede utilizar tanto a unos como a otros. Pero la diferencia, mi amado joven, mi amada señorita, la diferencia es que a unos el Señor los utiliza para trabajos honrosos y a los otros para trabajos viles. ¿Qué será eso de trabajos viles? Bueno, es que Dios utiliza también a las personas malas para hacer tropezar a otros. Hay cristianos, se dicen cristianos, pero sus vidas son de tal manera que hacen tropezar a otros. Son trabajos viles. Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros? ¿Qué debemos buscar, jóvenes, señoritas? Sí, debemos buscar ser usados para trabajos honrosos. Para trabajos honrosos,
para ser utilizados en usos honrosos. Y si Timoteo quería hacer eso, quería lograr eso, entonces debía santificar su vida. En serio, santificar su vida. Quiero que noten la motivación que nos da el verso 21. Nuevamente lo leo. Dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Es lo primero. Instrumento para honra. Pero también, número 2, santificado. Número 3, útil al Señor. Y número 4, dispuesto para toda buena obra. En otras palabras, queridos jóvenes, dice aquí, serás, es como un verso, 2 palabras terminan en oso y 2 en ado. Primero, serás honroso. Segundo, santificado. Tercero, provechoso. Y cuarto, consagrado. Pero hay que limpiarse. Sí. Que nada del mundo contamine vuestra vida. Hay que tener cuidado donde andamos, lo que vemos. Y me refiero a las redes sociales, me refiero al internet. Ustedes saben, tenemos que andar en pasos de santidad. Finalmente, el anciano misionero le dice que huya de las pasiones juveniles. Es interesante observar que por un lado, al cristiano se le invita a enfrentar con valor al enemigo y siempre peleando la buena batalla de la fe. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6:12. Otro pasaje dice también algo similar, nos invita a militar la buena milicia. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. 1 Timoteo 1:18. Sí, por un lado, se nos invita a enfrentar con valor al enemigo, como buenos soldados de Jesucristo. Pero por otro lado, mis queridos jóvenes, mis amadas señoritas, el Señor nos invita a huir. El cristiano debe estar muy atento para saber el momento en que debe huir de ciertas cosas. Leo también 2 textos bíblicos, también escritos a Timoteo. Dice el primero, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. 1 Timoteo 6:11. Y sobre todo, el joven cristiano debe aprender a huir de las pasiones juveniles. Ahora leo nuestro texto, 2 Timoteo 2:22, y dice,
Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timoteo 2:22. Sin lugar a dudas, muchísimas son las luchas que un joven cristiano sostiene en su vida actual. Puede ser que ahora mismo haya una enconada contienda contra las filosofías del mundo, también contra la apatía espiritual, asimismo contra la duda personal, el desaliento personal. También contra las tentaciones de cualquier índole, pero principalmente las sexuales. Las relaciones sexuales entre jóvenes solteros es un problema real en nuestra sociedad. Y no solamente se da entre jóvenes no cristianos, no creyentes, sino también lo tenemos en los jóvenes creyentes, en los jóvenes cristianos. Pero yo les invito, hermanos jóvenes, yo les invito nuevamente a dar al mundo que les rodea, a todos, allí en casa, allí cerquita, afuerita en el barrio, allá en la escuela o allá en el trabajo o donde fuese. Les invito a dar a toda la gente un mensaje de Cristo. Pero no solo de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay perdón de pecados, de que en Cristo hay vida eterna, sino que ustedes den también un mensaje de que en Cristo hay santidad y pureza. Que una vida en Cristo es una vida santa y pura. En razón a esto, cada joven, cada señorita debe ser audaz y firme en su compromiso de abstinencia sexual antes de casarse. Debe decidir orar para que Dios le dé la fortaleza necesaria. Aprobado en tu limpieza espiritual. Aprobado. Miren, jóvenes, la Biblia condena enfáticamente la fornicación. Muy ampliamente habla de ella, pero también habla de lo que les pasará a los que practican la fornicación. Si ustedes me permiten, quiero compartirles algunos textos. Dice aquí que los fornicarios son dignos de muerte. Eso está en Romanos 1, del 29 al 32. También dice que deben ser excluidos de la iglesia, según 1 Corintios 5:11. También dice que no heredarán el reino de Dios, lo dice en 1 Corintios 6:9. Y también lo dice en Gálatas 5, del 19 al 21. También dice que los fornicarios no tienen herencia en el reino de Dios y de Cristo. Eso está en Efesios 5, 3 al 5. También dice que sobre ellos viene la ira de Dios
porque son hijos de desobediencia. Colosenses 3, 5 y 6. Y también dice que se oponen al evangelio del Dios bendito. Eso está en 1 Timoteo 1:10. También dice que son profanos que dejan de alcanzar la gracia de Dios, según Hebreos 12:16. Y sobre todo dice que tanto a los adúlteros como a los fornicarios los juzgará Dios. Eso está en Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. La Biblia también dice, mis amados jóvenes, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Sí, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eso está en Eclesiastés 11:9. Mis amados jóvenes, amar a Dios conlleva necesariamente el aborrecimiento al pecado. Es despojarse definitivamente de ese deseo hedonista de tener y disfrutar lo que no nos pertenece, ni legal ni moralmente. Nosotros debemos una lealtad suprema a Dios. Él sinceramente espera una lealtad así. El Señor encamine nuestro corazón a ser firmes en lo que hemos creído. Pero también a ser limpios en nuestro espíritu y también limpios hasta lo más profundo de nuestro ser. Así sea. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te alabamos y bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, por ser bueno y misericordioso, por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, de recibirla, de amarla. Ahora concédenos, Señor, practicarla. Queremos ser hacedores y no tan solo oidores. Danos pues tu bendición, Señor, y particularmente oramos por nuestra juventud, por todos y cada uno de nuestros jóvenes y señoritas, por nuestros adolescentes, nuestros jovencitos y jovencitas. Tenles en el hueco de tu mano, Señor. Anímales, Padre. Impúlsales, Señor, para que ellos busquen el ser aprobados, no delante de los hombres, sino delante de ti, Señor. Bendícelos, Padre. Y bendícenos como iglesia, Señor, y ayúdanos, Padre, para poder ejercer un ministerio de paternidad espiritual. De tal manera, Señor, que cada adulto pueda tomar a su cargo un joven, una señorita, y cuidar de él y de ella y de orar por ellos. Pido tu bendición también, Señor, nuevamente, para personas que aún no te conocen. Jóvenes que quizá aún no han abierto las puertas de su corazón a Cristo. Señor, en este momento haz ese llamamiento. En este momento, Señor, que ellos puedan sentir en su corazón
ese llamado irresistible de tu Espíritu Santo y vengan a los pies de Cristo. Oramos que así sea. Y también, Padre, no te olvides de nuestra petición especial. Como iglesia, Señor, concédenos regresar a tu casa. Concédenos congregarnos, no en cierto porcentaje, no con riesgos y peligros, no con miedos y temores, sino al 100%, Señor. Concédenos por tu gracia, por tu misericordia, el volver a congregarnos. Te lo pedimos con acción de gracias en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente, amados hermanos, estimados amigos, queridos jóvenes, señoritas. El Señor les colme de bendiciones. Muchísimas gracias.